camino del Creador. ¿Quieres, hermano mío, aislarte y estar solo? ¿Quieres buscar el camino a ti mismo? Aguarda solo un momento y escúchame. El que busca puede perderse fácilmente a sí mismo. Es un crimen aislarse y quedarse solo, así habla el rebaño. La voz del rebaño todavía resonará dentro tuyo. Y cuando digas, ya no tenemos la misma conciencia tú y yo, eso será un lamento y un dolor. Mira, es también esta misma conciencia la que causa tu dolor. Y el último resplandor de esta conciencia aún brilla en tu aflicción, que es el camino hacia ti mismo. Si es así, demuéstrame tu fuerza y tu derecho para ello. ¿Eres tú una fuerza nueva y un derecho nuevo? ¿Un primer movimiento? ¿Una rueda que gira sobre sí misma? ¿Puedes obligar a las estrellas a girar alrededor tuyo? Ay. Existe tanta codicia por las alturas. Hay tanta convulsión de ambición. Ay. Hay tantas grandes ideas que no hacen más que lo que un fuelle. Inflan y ahuecan. ¿Tú te llamas libre? Quiero escuchar tu idea dominante y no que has escapado de un yugo. ¿Eres un hombre tal como para escapar de un yugo? Hay quienes pierden su valor último al librarse de su servidumbre. ¿Libre de qué? A Zaratustra no le importa eso. Pero tu mirada debe decirme claramente. ¿Libre para qué? ¿Puedes darte a ti mismo tu bien y tu mal y suspender tu voluntad por encima de ti como una ley? ¿Puedes ser tu propio juez y el vengador de tu ley? Es terrible estar a solas con el juez y el vengador de la propia ley, como una estrella lanzada al espacio vacío y al soplo helado de la soledad. Hoy todavía te atormenta la muchedumbre, aún conservas toda tu valentía y todas tus esperanzas. Pero un día te fatigará la soledad, se abatirá tu orgullo y tu valentía se quebrará. Un día clamarás: estoy solo. Un día ya no verás más lo sublime en ti, ni tu bajeza, verás todo demasiado cerca, tu elevación misma te amedrentará como un fantasma. Un día gritarás: todo es falso. Hay emociones que quieren matar al solitario. Si no lo consiguen, entonces tienen que morir ellas. Pero, ¿eres capaz de ser un asesino? Tú obligas a muchos a cambiar de opinión acerca de ti. Y lo tienen muy en cuenta. Te acercaste a ellos y pasaste sin detenerte, eso no te lo perdonarán nunca. Tú te elevas sobre ellos, pero cuanto más alto subes, tanto más pequeño te ven los ojos de la envidia. Y nadie tan odiado como el que vuela. Y guárdate de los buenos y de los justos. Les gusta crucificar a los que se inventan su propia virtud. Odian al solitario. Guárdate también de la santa simplicidad. No es santo a sus ojos lo que no es simple. Y también le gusta jugar con fuego, en este caso, el fuego de la hoguera. Y guárdate también de los impulsos de tu amor. El solitario extiende su mano demasiado rápido a cualquiera que encuentra. Hay muchos hombres a quienes no debes dar la mano, sino solo tu pata. Y me gustaría que tu pata tuviera garras también, debes estar preparado para consumirte en tu propia llama. ¿Cómo podrías renovarte si primero no te has convertido en cenizas? Vuélvete a tu soledad, hermano mío, y llévate mis lágrimas. Yo amo al que quiere crear algo más allá de sí mismo y por ello perece. La creatividad es, quizás, la única religión existencial. Los momentos de creatividad son los momentos en que eres uno con el universo, de alguna manera estás perdido, no eres más tu viejo ego, y de otra manera te has encontrado por primera vez. Solo el Creador conoce las profundidades de la vida y las alturas del amor. Aquellos que no conocen la dimensión de la creatividad desconocen lo que es la verdadera religión. La verdadera religión no es adoración, la verdadera religión no está contenida en las escrituras. La verdadera religión consiste en una sola cosa. Que participes con el Creador, no importa lo pequeña que sea tu participación, tiene un significado porque solo tú puedes hacerlo. Dios no es una persona que está en algún lugar, Dios es solo un nombre colectivo de toda la energía creativa del universo. Desde el momento en que eres creativo eres parte de él, y la gente que no es creativa permanece separada del fluir de la existencia, y la gente que es destructiva no está solo separada, sino también en contra de la existencia. Son los verdaderos pecadores. La única virtud digna de ser llamada virtud es la creatividad. No importa lo que crees, pero debe enaltecer la vida, embellecer la existencia, hacer la vida más alegre, la canción un poco más jugosa, el amor un poco más glorioso. Y la vida del Creador comienza a convertirse en parte de la eternidad y de la inmortalidad.
Zaratustra está hablando acerca del camino del creador. Millones de personas viven pero no crean nada, y es uno de los fundamentos de la vida que a menos que crees puede ser una pintura, una canción, una danza no puedes ser dichoso, permanecerás en la miseria. Solo la creatividad te trae dignidad, te ayuda a florecer en plenitud. ¿Quieres, hermano mío, aislarte y estar solo? El creador no puede ser parte de la muchedumbre, el creador tiene que aprender a estar solo, a aislarse, a aprender la belleza de la soledad, porque solo en ese espacio tu potencial comienza a actualizarse. ¿Quieres buscar el camino a ti mismo? El camino del creador, finalmente te lleva a ti mismo, porque te apartas de la muchedumbre, de la masa, te aíslas. Un pintor está absolutamente solo en su visión. Un bailarín está absolutamente solo en su danza. A Nijinsky, uno de los grandes bailarines, una vez se le preguntó: ¿tú bailas frente a grandes audiencias, no te sientes nervioso? Él dijo: en lo que a mí concierne me siento nervioso, pero solo hasta el megabytes, momento antes que la danza comience. Una vez que estoy en mi danza estoy absolutamente solo, no hay nadie más, no solo los otros desaparecen, algunas veces llega el momento, y ese es el gran momento, en que yo mismo desaparezco, solo la danza permanece. Los científicos observaron acerca de Nijinsky que había momentos en que podía saltar tan alto que no era físicamente posible, a causa de la gravedad. Y más sorprendente era la parte en que bajaba. Bajaba tan despacio como una hoja cayendo suavemente hacia la tierra. No hay ningún apuro, eso tampoco lo permite la gravedad. La gravedad tira de las cosas violentamente. Se le preguntó acerca de esto y contestó: es un misterio para mí. Cada vez que lo intento nunca sucede porque estoy allí. Quizás yo soy el peso sobre el que la gravedad trabaja. Cuando me olvido de mí completamente, de repente está allí, soy solo un espectador, tal como ustedes son espectadores, llenos de asombro. No sé cómo sucede. Quizás el ego es lo más pesado que tienes. En el momento en que Nijinsky sentía que él mismo había desaparecido, solo la danza estaba allí, ya no el bailarín, alcanzaba la misma experiencia que Zaratustra o Gautama Buda o Lao Tse, pero desde una dimensión muy distinta. Su danza se volvía una experiencia mística. Aguarda solo un momento y escúchame. El que busca puede perderse fácilmente a sí mismo. Es un crimen aislarse y quedarse solo, así habla el rebaño. La muchedumbre odia a aquellas personas que quieren ser individuos, que quieren su propio camino, que quieren su propio estilo de vida. El rebaño quiere que tú seas uno de ellos, tu separación les recuerda su inferioridad, y no es sorprendente que el rebaño haya estado siempre en contra del individuo. Jesús no fue crucificado porque estaba diciendo algo en contra del judaísmo. Nació judío, vivió como judío, murió judío, y todo lo que estaba diciendo estaba contenido en las escrituras judías. No se puede señalar ni una sola cosa que estuviera en contra del judaísmo. ¿Por qué este hombre joven tuvo que ser crucificado? ¿Cuál fue su crimen? Su crimen fue que iba solo. Se estaba estableciendo como individuo. No estaba siguiendo a la muchedumbre. Se había hecho su propio camino, no estaba en la superautopista como todos, comportándose de la misma manera, hablando de las mismas cosas, viviendo la misma vida. Hay una psicología clara detrás de todo esto. Todos los que sufren de inferioridad quieren estar con personas iguales a ellos. Así pueden olvidarse de su inferioridad. Pero cualquiera que no sufra de inferioridad se para solo, no necesita ninguna calidez de la muchedumbre, ningún apoyo de la gente, se encuentra suficiente para sí mismo, se convierte en un peligroso recordatorio de que estás vacío por dentro y que estás tratando de alguna manera de perderte en la muchedumbre. El rebaño le dirá a cualquier creador: el que busca puede perderse fácilmente a sí mismo. No te muevas lejos de la muchedumbre. La voz del rebaño todavía resonará dentro tuyo y cuando digas: ya no tenemos la misma conciencia tú y yo, eso será un lamento y un dolor. El creador tiene que partir. Un gran pintor holandés, Van Gogh, quería ser pintor, pertenecía a una familia pobre. El padre trabajaba en una mina de carbón, pero Van Gogh estaba absolutamente seguro de que ese era su destino. Él iba a ser un pintor. La familia renegó de él, su hermano menor le pagaría cada domingo lo suficiente como para 7 días, para comer y encontrar un albergue. 3 días ayunaría y 4 días comería. Tenía que ayunar 3 días para poder comprar pinturas, telas para sus cuadros. Sus pinturas estaban tan adelantadas para la época. El genio está siempre adelantado a la época, que en toda su vida no se vendió ni un solo cuadro. Ahora, sobrevivieron solo 200 cuadros y cada cuadro vale más de $1 millón y el hombre vivió en una extrema pobreza, como un mendigo.
Su hermano pensaba que debería estar sufriendo un gran dolor y agonía porque nadie entendía sus pinturas, la gente se reía de sus pinturas, él era un nuevo comienzo en el mundo de la pintura, un pionero, y la gente siempre se ríe de un pionero. Un creador que no está repitiendo el pasado sino trayendo el futuro, está destinado a ser malentendido. Su hermano le dijo a un amigo: cómprale uno de sus cuadros. Se sentirá feliz de que por lo menos una persona entienda sus pinturas. El hombre no tenía ninguna sensibilidad por las pinturas, pero fue. Van Gogh estaba muy contento, y le mostraba este cuadro, aquel cuadro, pero el hombre le dijo: cualquiera está bien. No me haga perder el tiempo. Aquí está el dinero. Fue un golpe, el hombre ni siquiera miró los cuadros. Cualquier cuadro estará bien. Llévese el dinero y deme la pintura. Van Gogh dijo: estos cuadros no son para vender, y dígale a mi hermano que no desperdicie su dinero innecesariamente, este no es su dinero porque puedo ver que no tiene ninguna sensibilidad. Fue enviado por mi hermano para darme algo de consuelo. Váyase de aquí. Mi satisfacción no está en que mis cuadros se vendan. Estoy extremadamente contento creándolos. La alegría del creador está en la creación misma, no hay otra recompensa. Y, en el momento en que empiezas a pensar en alguna recompensa más allá de tu acto, eres solo un técnico, no un creador. La muchedumbre es proclive a tenerle miedo a semejantes personas porque no siguen la moral social, no siguen las normas sociales. No son ya parte del rebaño, no tienen obligación de ir a tu iglesia, de leer tus libros sagrados. Han encontrado su propia religión y su religión es su creatividad. El rebaño no puede entenderlos y trata de persuadirlos. Es mejor que vuelvas. No vayas solo. Te puedes perder. La voz del rebaño todavía resonará dentro tuyo. Y cuando digas: ya no tenemos la misma conciencia, ya no el mismo yo, no les pertenezco. Ustedes son solo rayos en la rueda, yo soy un individuo y quiero vivir mi vida de acuerdo a mi propia voz interna, no ser mandado, dominado, manipulado por otros. Mira, es también esta misma conciencia la que causa tu dolor. Y el último resplandor de esta conciencia aún brilla en tu aflicción. Habrá problemas. Todos los grandes pintores, poetas, cantantes, músicos o se volvieron locos o se suicidaron, su locura se debe simplemente a que los demás piensan que son anormales. Van Gogh se había enamorado de una prima hermana distante, no había nada malo en ello, pero él era un hombre pobre y, para colmo, era pintor, a nadie le gustaba su pintura, nadie podía ni siquiera entender qué es lo que pintaba, tampoco él podía explicarlo. Solía decir: es extraño, nadie le pregunta a los árboles cuál es tu significado. Nadie le pregunta a las flores cuál es tu propósito. La flor es simplemente hermosa. Ser hermosa es suficiente. ¿Por qué tienen que preguntarme el significado, el propósito? No es una utilidad, es un acto creativo. Así como la naturaleza crea, yo también soy parte de la naturaleza. Es también una creación de la naturaleza. Se le declaró a la chica. Ella no podía creer que se hubiera atrevido a hacer semejante cosa. Todos pensaban que él era anormal. Era el atardecer, el sol se había puesto, y estaban sentados junto a la luz de una hermosa vela. La chica simplemente bromeó. Dijo: ¿realmente me amas? Entonces, mantén tu mano sobre la llama de la vela hasta que yo quiera. Eso será una prueba. Van Gogh puso su mano sobre la vela y se quemó la mano. La chica no lo podía creer, y retiró la vela. Ahora era absolutamente cierto que el hombre estaba loco. Una cosa es el amor, pero no tienes que dar semejantes pruebas, y cualquiera que puede dar semejantes pruebas puede ser peligroso. El padre de la chica le dijo que no volviera más a su casa. Van Gogh le dijo: ¿pero qué mal he hecho? Su hija me pidió que le diera una prueba de mi amor. Se lo podría probar aún con mi muerte. Mi amor es más grande que mi vida. A pesar de que estaba diciendo palabras tremendamente significativas, fue empujado a un lado y las puertas fueron cerradas. Su hermano lo quería mucho y sentía compasión por él, no estaba dañando a nadie, aún así, todos parecían estar en su contra, lo único que estaba haciendo era no seguir al rebaño. Su padre quería que fuera a un seminario cristiano donde pudiera aprender a ser un cura cristiano, y Van Gogh dijo: ¿cura? Yo quiero ser pintor. No estoy tan loco como para ser un cura. Su padre estaba dispuesto a darle dinero para que fuera un cura, pero no estaba dispuesto a darle dinero para que fuera un pintor o mandarlo a un colegio de arte. Su hermano estaba profundamente conmovido. Le dijo a una prostituta: en toda su vida, Van Gogh tenía 30 años, nunca conoció el amor.
Sería muy amable de tu parte, yo te daré el dinero, aparenta amarlo. La prostituta estaba dispuesta. Era su profesión, y no había problema. Se encontró con él como si fuera casualidad y empezó a hablarle de sus pinturas, diciéndole que eran grandiosas, y hablando de todo un poco ella dijo: eres tan hermoso. Nadie antes le había dicho eso. Van Gogh dijo: ¿qué crees que es hermoso en mí? Hasta la prostituta estaba en dificultades para decir que era hermoso en él. Van Gogh no era un hombre muy hermoso. Ella, no encontrando otra cosa, le dijo: amo tus orejas. En la mitad de la noche, Van Gogh vino con sus 2 orejas. Se las había cortado y las había puesto en un paquete, y le dijo: en toda mi vida nadie había amado algo en mí. Quiero ofrecértelas. Puedes tenerlas. Le salía sangre, la mujer se alucinó. Pensó que él estaba realmente loco. ¿Qué otra prueba necesita? Fue llevado a la fuerza a un manicomio donde vivió un año, pero sus mejores cuadros los pintó en el manicomio porque allí no había problemas de comida, alojamiento, ropa. Todo era provisto por el manicomio. Estos 200 cuadros han sobrevivido. El psiquiatra y otros especialistas del manicomio encontraron que no estaba loco, simplemente no era normal. Pintaba durante todo el día, desde la mañana hasta la noche, ni siquiera un café, y comía a la noche. Decían: era un poco anormal, pero no era peligroso para nadie. Fue dejado en libertad, y a los pocos días se suicidó. Pero no fue suicidio. Le escribió a su hermano: las pinturas que quise pintar, las pinté. Quería pintar el sol como nunca antes nadie lo hubiera pintado. Durante un año pintó continuamente, pintó solamente el sol en todos sus modos, en todos sus diferentes colores, a la mañana, a la tarde, al atardecer, a la noche, cientos de pinturas. Y cuando estuvo satisfecho porque había hecho lo que quería hacer, entonces ya no había necesidad de vivir, su vida fue para crear algo, cuando lo creó se sintió enteramente realizado. Entonces, por favor, no piensen en esto como en un suicidio, no es un suicidio, solo que ahora no tengo ninguna razón para vivir, perdóname, no soy parte de la muchedumbre donde la gente sigue viviendo sin ninguna razón. Si lo piensas encontrarás significativo su punto de vista. ¿Estás viviendo por algún motivo? ¿Estás viviendo para hacer la vida más hermosa? ¿Vas a contribuir en algo a la existencia? Si no, ¿por qué seguir sobrecargando innecesariamente la tierra? No fue un suicidio, fue un gran insight de un creador que no podía vivir sin crear. Crear era su vida, y como esto estaba cumplido, la vida no tenía ningún sentido para él. Naturalmente, semejantes personas viven con una gran aflicción. ¿Pero quieres seguir el camino de tu aflicción? Aún así quieren seguir el camino de su aflicción, que es el camino hacia ti mismo. Es doloroso, es condenado, te conviertes en un hazmerreír, pero aún así quieres ir a ti mismo. Si es así, demuéstrame tu fuerza y tu derecho para ello. Para ser un creador uno necesita fuerza, la fuerza de un león, no la esclavitud de un camello. ¿Eres tú una fuerza nueva y un derecho nuevo? ¿Un primer movimiento? ¿Una rueda que gira sobre sí misma? ¿Puedes obligar a las estrellas a girar alrededor tuyo? Hay. Existe tanta codicia en las alturas. Hay tanta convulsión de ambición. El creador no es ambicioso y no codicia las alturas, aquellos que son ambiciosos y codician las alturas son solo personas de tercera categoría. Pueden ser compositores, pero no son creadores. Un creador no tiene intenciones de ser famoso, no tiene intenciones de ser respetable. Toda su energía está involucrada en una sola cosa: su creación. Todas las antiguas obras de arte, por ejemplo, no sabemos quién fue el arquitecto del Taj Mahal, la arquitectura más hermosa de todo el mundo. No sabemos quién creó Khajuraho, un templo que tiene estatuas que son incomparables en belleza. 70 templos fueron destruidos por los maometanos, 30 se salvaron porque estaban en la profundidad del bosque. Cada templo tiene miles de estatuas. Las personas que los crearon ni siquiera firmaron con sus nombres, estaban realizados por haberlos creado. No sabemos quién creó los Upanishads, las más hermosas declaraciones acerca de las experiencias superiores del hombre. Se creían simples vehículos intermediarios de la existencia, solo instrumentos para la creatividad de la existencia, nunca pensaron que ellos eran los creadores, es feo tan siquiera poner su nombre. Y ves a las masas, no han creado nada, pero en cada baño público ponen sus firmas, en los cines han grabado sus nombres en los asientos. Tal deseo de que tu nombre perdure después de que te has ido, tal deseo de ser eminente, de ser ambicioso, no es parte de un alma creativa, es parte del mundano y del mediocre. Ay.
Hay tantas grandes ideas que no hacen más que lo que un fuelle. Inflan y ahuecan. ¿Tú te llamas libre? Quiero escuchar tu idea dominante y no que has escapado de un yugo. Él está haciendo una distinción muy importante de la que muy pocas personas se dan cuenta. Está diciendo: ¿eres un hombre tal como para escapar de un yugo? Millones de personas tienen un profundo deseo de ser esclavos, porque la esclavitud tiene algunas compensaciones. Eres libre de toda responsabilidad, no necesitas preocuparte por ti mismo, algún otro es tu maestro. Y esta clase de esclavitud existe de muchas maneras. Hay 700 millones de católicos que creen que Jesús es su Salvador. ¿Crees que esto es distinto de la esclavitud? Al ser salvado por otro no puede ser un hombre de libertad. Es la misma situación para otros también. Los hindúes creen que Krishna vendrá y los salvará de la oscuridad de los caminos del pecado, pero, ¿para qué estás tú? ¿No tienes alma? ¿No tienes conciencia? ¿No puedes salir de la oscuridad tú mismo? ¿Tiene que venir alguien y traerte luz? Y entiendes la implicación. Si alguien te salva puede empujarte de vuelta. Si algún otro te trae la luz, te la puede quitar. No es tu luz. A menos que algo crezca dentro tuyo, la libertad, la luz, el amor, no puedes contar con ello. Estás destinado a ser un esclavo, y tendrás que pagar por ello. Y el pago no es pequeño. Tendrás que pagar por ello con tu mismísima alma. ¿Eres tú un hombre tal como para escapar de un yugo? Hay quienes pierden su valor último al librarse de su servidumbre. Su único valor era su servidumbre. Eran útiles solo como esclavos. En el momento en que son liberados no saben qué hacer. Sucedió en la Bastilla en Francia, en la Revolución Francesa. La Bastilla era la prisión más grande de Francia y era para los prisioneros que estaban sentenciados a cadena perpetua, así que sus esposas y sus cadenas no tenían llaves, no serían abiertas, morirían con ellas, vivirían con ellas y morirían con ellas, y había 3 o 4 mil prisioneros en la Bastilla. Los revolucionarios pensaron que sería una gran alegría para esas pobres personas ser liberados. Entonces fueron a la Bastilla, allí vivían en agujeros oscuros, algunos hacía 30 años, algunos hacía 40 años, alguien hasta había vivido allí por 70 años. Tenía 90 años. Y cuando escucharon acerca de la libertad, no la quisieron, la rechazaron. Pero los revolucionarios son revolucionarios. No los escucharon. Les cortaron las esposas, les cortaron las cadenas, los liberaron en contra de su voluntad, los arrojaron fuera de la cárcel. Les sorprenderá saber que para la noche, la mitad de ellos volvió, pidiendo que les permitieran entrar, porque no podían dormir sin sus esposas y sin sus cadenas, sentían que les faltaba algo, así como tú no puedes dormir sin tu almohada, un niño no puede dormir sin su oso de juguete. 50 años, 70 años, esas cadenas ya no eran más cadenas, se habían convertido en parte de sus cuerpos. El día entero había sido un día de tortura. Sus ojos se habían debilitado. No podían ver, el brillante sol, la brecha entre ellos y la gente de afuera se había hecho tan grande, no podían entender qué estaba pasando. En 50 años tantas cosas habían cambiado. ¿Y quién les iba a dar comida? ¿Quién les iba a dar empleo? ¿Quién les iba a dar su destruida dignidad? Nadie estaba dispuesto a darle empleo a un hombre que había estado 50 años en la cárcel por cadena perpetua. Ya tenía 70 u 80 años, casi un cadáver. No se había bañado en 70 años. Estaba hediondo, la gente los evitaba. Nadie quería ni siquiera hablar con ellos. Naturalmente volvieron a la cárcel y les dijeron a los revolucionarios: ahora este es nuestro hogar y esta será nuestra tumba también. Tu mérito puede ser tu esclavitud. Zaratustra está diciendo: antes de arrojar tu yugo piensa 2 veces. Quizá ese es tu mérito, antes de que arrojes tu servidumbre, espera, piensa un poco. ¿Libre de qué? A Zaratustra no le importa eso. Estas palabras deben recordarse cuidadosamente. ¿Libre de qué? A Zaratustra no le importa eso. Pero tu mirada debe decirme claramente: ¿libre para qué? No de qué, sino para qué. A menos que tengas un para qué, es mejor que permanezcas como estás. En este país, 40 años de libertad, y yo le he estado preguntando a gente como Jaiprakash Ramamanoalonia, grandes líderes de la revolución en este país. Ustedes están diciendo continuamente que tenemos que ser libres del imperio inglés, pero nunca escuché a nadie decir para qué. ¿Libre de? Yo entiendo, pero no tienen un programa para cuando sean libres. ¿Qué van a hacer? Y eso es lo que pasó. La libertad del imperio inglés tuvo lugar, pero ¿qué ha hecho India durante 40 años? No tiene un programa.
¿Aún hoy no sabe qué hacer con su libertad matarse unos a otros? Los maometanos matando a los hindúes matando a los maometanos, por cuestiones triviales, luchar y matar. Pero durante 40 años no ha habido creatividad. En 40 años este país ha decaído más que nunca. La gente ha estado solo produciendo niños y cada niño trae más pobreza. Cuando el país se hizo libre, había 400 millones de personas. Ahora hay 900 millones de personas. En 40 años se han agregado 500 millones de personas. La pobreza ha crecido inmensamente. Para fines de este siglo, por primera vez en la historia, la India será el país más poblado. China será derrotada por primera vez. Habrá más de 1 billón de personas. La tierra está tan explotada que no puede producir más, los bosques son cortados, las lluvias perturbadas, las estaciones ya no son iguales. Todas las religiones están en contra del control de la natalidad. Si dices algo a favor del control de la natalidad perderás las elecciones. Ser electo es más importante que enfrentar el hecho de que para fines de siglo, la mitad del país se estará muriendo de miseria y hambre, como en Etiopía. Etiopía es un país chico, aún así mueren por día 1000 personas. En India, cuando el proceso de hambre e inanición empiece, por cada 2 personas, unas morirá, 500 millones de personas morirán. ¿Y qué clase de vida será cuando estén rodeados de cadáveres? Ni siquiera habrá nadie que lleve esos cadáveres a los funerales para quemarlos, y cuando tanta gente muera se propagarán millones de enfermedades, escapará a la capacidad de cualquiera salvar a los sobrevivientes, pero ningún político ni siquiera lo insinúa. Estamos siempre pensando en ser libres de algo, pero nunca pensamos qué haremos a partir de nuestra libertad. ¿Libre de qué? A Zaratustra no le importa eso. Pero tu mirada debe decirme claramente libre para qué. ¿Puedes darte a ti mismo tu bien y tu mal y suspender tu voluntad por encima de ti como una ley? ¿Eres capaz de convertirte en una ley dentro tuyo? Si no es así, entonces no puedes ser un hombre libre. ¿Puedes crear valores de bien y mal para ti mismo? Si no es así, tienes que seguir los 10 mandamientos. ¿Puedes ser tu propio juez y el vengador de tu ley? ¿Eres capaz de ser un juez y hasta castigarte si haces algo mal? De no ser así, tu libertad será simplemente un suicidio. Era mejor que fueses un esclavo. Algún otro estaba cuidando de que no hicieras el mal. Alguien se ocupaba de que hicieras el bien. Alguien estaba cuidando las leyes y los valores. Un hombre que quiere ser totalmente libre y un creador necesita ser totalmente libre, tiene que encontrar fuerza suficiente en sí mismo para crear valores, para juzgarse a sí mismo, para castigarse a sí mismo si es necesario. Es terrible estar a solas con el juez y el vengador de la propia ley, como una estrella lanzada al espacio vacío y al soplo helado de la soledad. Hoy todavía te atormenta la muchedumbre. Aún conservas toda tu valentía y todas tus esperanzas. Pero un día te fatigará la soledad, se abatirá tu orgullo y tu valentía se quebrará. Un día clamarás: estoy solo. Uno necesita una fuerza tremenda para estar solo, pero sin estar solo no eres realmente un ser humano. Tu dignidad consiste en estar solo. Un día ya no verás más lo sublime en ti ni tu bajeza, verás todo demasiado cerca. Tu elevación misma te amedrentará como un fantasma. Un día gritarás: todo es falso. Le ha pasado a mucha gente, aquellos que han llamado al mundo una ilusión. La razón básica no era filosófica, la razón básica era psicológica. Estas eran las personas que vivían en soledad. Si vives en soledad necesitas mucha fuerza para mantenerte cuerdo. Tu cordura depende de la muchedumbre. Se han hecho varios experimentos. Si te ponen en una celda solitaria, eso parece ser el mayor castigo en la cárcel, nadie te está torturando, solo te han puesto en una celda solitaria, oscura, tú solo. Pronto empiezas a perder tu inteligencia, tu fuerza. Después de 3 semanas empiezas a ver ilusiones, alucinaciones. Empiezas a hablarle a esas alucinaciones y también contestas desde su lado, y allí no hay nadie. La gente que creó la filosofía de Maya, la filosofía del mundo como una ilusión, es la gente que vivió mucho tiempo en soledad. Estos eran monjes que vivían en el Himalaya, lejos, en la montaña, perdieron contacto con la humanidad y todo lo que tenían que había sido dado por la humanidad. Despacio, despacio, todo eso desapareció. Estaban tan solos que empezaron a crear un compañero alucinatorio o una muchedumbre alrededor de ellos. Sabían que era falso, pero también sabían que era necesario. Fue esta experiencia la que creó la filosofía de que todo es falso. Para estar solo y mantenerse sano, hay algo que se necesita absolutamente. Que en tu soledad seas también un creador.
Si no eres un creador te volverás loco. Si eres un creador hasta en tu soledad serás capaz de mantener tu inteligencia, no solo mantenerla sino llevarla a su máxima expresión. Hay emociones que quieren matar al solitario. Si no lo consiguen tienen que morir ellas. Pero, ¿eres capaz de ser un asesino? Asesino de tus propias ilusiones, asesino de tus propias emociones. En su soledad desearán a sus amigos, desearán a sus esposas, desearán a sus maridos, desearán a sus hijos, desearán mil y una cosas en las que nunca habían pensado. Y estos deseos te matarán. Estas emociones te matarán a menos que seas capaz de matarlas. Es por eso que Zaratustra está preguntando. ¿Eres capaz de ser el asesino de tus propias emociones? Tú obligas a muchos a cambiar de opinión acerca de ti, y lo tienen muy en cuenta. Te acercaste a ellos y pasaste sin detenerte. Eso no te lo perdonarán nunca. Las personas nunca perdonan a quienes los superan. Es por eso que la modestia ha sido tan alabada por la muchedumbre. La humildad ha sido tan alabada por el rebaño. Cuando Jesús dice, benditos sean los humildes y los mansos, está hablando el lenguaje del rebaño. El rebaño quiere que seas humilde, el rebaño quiere que seas inferior a ellos, que seas manso sumiso, que te rindas. Si los sobrepasas de alguna manera nunca te perdonarán. A las únicas personas que no han perdonado son a aquellas que se elevan como los picos del Himalaya, tan alto por encima de ellos, como Sócrates o Aliyah Mansur o Gautama Buda o Krishna. Es muy difícil para la muchedumbre perdonar a esas personas. A Sócrates lo envenenaron. Mataron a Mansur. Tantos atentados hubo contra la vida de Gautama Buda. Y lo mismo es cierto acerca de todos los seres humanos auténticos y superiores entre nosotros. No es que ellos sean diferentes a nosotros. Nosotros no hemos desarrollado nuestra superioridad. No hemos desarrollado nuestro ser. Potencialmente somos tan grandes como cualquier Gautama Buda, pero no nos hemos tomado la molestia. Y cuando alguien se toma la molestia, aviva su ser, hace florecer su genio, nos lastima. No podemos perdonar. Tú te elevas sobre ellos. Pero cuanto más alto subes, tanto más pequeño te ven los ojos de la envidia, y nadie tan odiado como el que vuela, y guárdate de los buenos y de los justos. Les gusta crucificar a los que se inventan su propia virtud, odian al solitario. Guárdate también de la santa simplicidad. No es santo a sus ojos lo que no es simple. Y también le gusta jugar con fuego, en este caso el fuego de la hoguera. La gente que ha estado alabando la santa simplicidad, recuérdalo, es peligrosa, porque cualquier cosa que no es simple les parece profana. Toda gran creatividad no es simple. Es compleja. Ser simple no es una gran virtud. Cualquier idiota puede hacerlo, pero ser un matemático del calibre de Albert Einstein es un fenómeno muy complejo. No puedes perdonar a estas personas. La gente pequeña nunca prueba sus propios talentos, porque es arduo, necesita trabajo y refinamiento continuo. Una vez se le preguntó a un gran músico por qué en India la música clásica es una de las cosas más complejas, una de las más sutiles y ni los maestros paran de practicar. Y se le preguntó a un gran maestro, si no practicas un día, ¿qué pasará? Practicaba de 6 a 8 horas por día. Contestó, si no practico un día, notaré la diferencia. Ya no seré de la misma profundidad. No iré a la misma altura. Nadie más lo notaría. Pero si no practico 2 días, entonces los críticos de música se darán cuenta que algo está faltando, no es lo mismo. Y si no practico 3 días, entonces hasta los amantes de la música empezarán a notar que algo está faltando. Que un hombre practique y toque música casi 8 horas por día durante años no es de este mundo. A partir del sonido crea tal silencio, tal dulzura. Toca tu corazón hasta su punto más profundo. Se necesita paciencia y esfuerzo. No es simplicidad, es una de las cosas más complicadas. Uno de mis amigos, el Dr. Rama Manohar Lohiya, fue a ver a Albert Einstein, que le había dado una cita. Llegó puntual, pero la esposa de Einstein le dijo, tendrá que esperar un rato, no puedo decirle cuánto será este rato porque está en la bañera, y cuando está en la bañera, algunas veces son 2 horas, otras veces 4 horas, algunas 6 horas, y no nos permite molestarlo. Por favor, discúlpeme. Espere, tome un té y relájese. Puede venir en cualquier momento. A Albert Einstein le tomó exactamente 6 horas salir del baño, y le preguntó a Rama Manohar Lohiya, ¿has venido tan tarde, 6 horas? La esposa le dijo, no ha venido tarde. Ha estado esperando durante 6 horas, pero tú estabas en la bañera. Rama Manohar no podía entender lo que estaba pasando. Albert Einstein explicó,
Cuando estoy en mi bañera jugando con las burbujas de jabón nadie puede molestarme, porque todas mis teorías sobre las estrellas las he descubierto jugando con mis burbujas de jabón en el baño, completamente imperturbable, sabiendo que nadie puede molestarme, jugando solamente con las burbujas de jabón, mi mente funciona al máximo y me olvido del tiempo completamente. Perdóname, eres afortunado ya que salí pronto. Cualquier cosa que sea de gran valor será compleja, cuanto más grande sea el valor, mayor será su complejidad. Pero la gente que ha estado alabando a la santa simplicidad, la condena como una complejidad profana. Y guárdate también de los impulsos de tu amor. El solitario extiende su mano demasiado rápido a cualquiera que encuentra. Hay muchos hombres a quienes no debes dar la mano sino solo tu pata. Y me gustaría que tu pata tuviera garras también, debes estar preparado para consumirte en tu propia llama. ¿Cómo podrás renovarte si primero no te has convertido en cenizas? Vuélvete a tu soledad, hermano mío, y llévate mis lágrimas. Yo amo al que quiere crear algo más allá de sí mismo y por ello perece. Crear algo más allá de ti mismo significa que tienes que desaparecer. Solamente cuando estás ausente algo más grande que tú puede estar presente en ti, cuando toda tu falsa personalidad es abandonada, surge tu verdadera individualidad. Él, simplemente te está haciendo consciente de tres cosas. 1. No siendo un creador no eres religioso. No siendo un creador no estás realmente vivo. No siendo un creador no eres libre. Tu creatividad te trae libertad, fuerza, inteligencia, conciencia. Pero también te trae peligros de los que te está alertando. Es el sendero para el valiente, para aquellos que quieren vivir peligrosamente, porque no hay otra manera de vivir, los cobardes solo existen, solo los valientes viven. Necesitas la mayor valentía y fuerza para trascenderte a ti mismo. Tendrás que convertirte en una llama en la que te quemes hasta convertirte en cenizas, y un nuevo ser, un nuevo hombre, lo que Zaratustra llama el superhombre, surja de ti. La creatividad es el camino a ti mismo y a tu superhombre, a menos que un hombre encuentre a su superhombre ha vivido en vano.